Iglesia Misión Liderazgo Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Una vez más somos Misión Liderazgo Emanuel, con una enseñanza más de vida para agregar valor a sus vidas y a la sociedad, pero siempre basado desde la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema que hemos denominado cultivando una relación íntima con Dios. ¿Cómo cultivar una relación íntima con Dios? Pero antes de dar inicio, agradecer a las personas que nos están apoyando, suscribiéndose a nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Hemos crecido de manera exponencial y eso nos da gozo saber que la palabra de Dios de manera sencilla está llegando a muchos lugares del mundo, a muchas personas. Los invito a que compartan nuestros mensajes, que nos hagan preguntas, que opinen sobre lo que quieren que desarrollemos como tema de aprendizaje basado en la palabra del Señor, y que Dios los bendiga por ese apoyo tan importante que nos están haciendo en las redes, y que oren por nosotros, que oren por este ministerio que no quiere más que servirle al Señor y agregarle valor a ustedes, pero basado desde la palabra de Dios. ¿Por qué es importante tener una relación personal con Dios? Eso es importante que lo tengamos claro. Una relación personal con Dios nos permite experimentar su amor incondicional y su gracia. Solamente nosotros, buscando de Dios, vamos a tener la certeza de saber que somos como la niña de sus ojos, que somos amados y valorados por alguien que trasciende nuestras circunstancias terrenales, porque Él nos va a hacer sentir a través del Espíritu Santo, a través de su amor, nos va a hacer sentir que Él nos ama y que somos importantes para Él en esa comunión, en esa intimidad que buscamos con Dios. En esta relación también nos proporciona una base sólida para nuestra identidad y los valores. Si la sociedad estuviera basada en la roca, en la palabra de Dios, no veríamos lo que hoy vemos allá afuera, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Nos ayuda a comprender quiénes somos en relación con nuestro Creador y nos guía en la búsqueda de vivir de acuerdo a sus principios. Hoy la gente vive de acuerdo al mundo. Hoy la gente vive de acuerdo a la moda. Hoy la gente vive de acuerdo a como grupos que quieren alterar el orden original de Dios, quieren influenciar a las personas. Pero nada más correcto y sabio que conocer los principios divinos de Dios para vivir de acuerdo a sus principios. Una relación personal con Dios nos impulsa a creer y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, porque en la medida que en nosotros se refleje el fruto del Espíritu Santo, vamos desarrollando la mejor versión de nosotros mismos. Igualmente, buscar esa intimidad o esa relación con Dios nos ofrece un consuelo y esperanza en tiempos de dificultad. Pero vamos a hacer un repaso por algunos versículos de la Biblia para ver qué podemos encontrar bíblicamente como para tener como esa guía de intimidad o relación con Dios. Y vamos a entonces Salmo 119, versículo 105. Este versículo es muy conocido, pero muchos no. Como yo, pasé muchos años de mi vida que no tenía ni idea de lo que les voy a leer. Salmo 119, 105 dice así, abro comillas, no son palabras de quien les habla, sino son palabras de Dios a través del salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Imaginémonos que estamos caminando en la oscuridad, que no podemos ver por dónde caminamos, porque está muy oscuro el camino. ¿Qué cree que va a pasar? Vamos a caminar con inseguridad. Vamos a caminar tropezándonos. Vamos a caminar por el camino incorrecto. Pero cuando nosotros ponemos una lámpara que ilumine nuestro camino, ¿qué cree que va a pasar? Pues que vamos por el camino correcto, ¿no es cierto? Igual pasa cuando caminamos o vamos en el carro. En fin, en nuestras vidas, si no tenemos una luz que nos ilumine por dónde caminar, pues vamos a terminar en tinieblas. Por eso dice, y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es? Lámpara a mis pies es la palabra de Dios, y lumbrera en mi camino. Eso es la palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar una relación con Dios, una intimidad con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. La Biblia es la que nos va a iluminar el camino por donde caminar. Es la que nos va a orientar qué decisiones tomar. La Biblia es el mejor libro de crecimiento personal que pueda existir en la humanidad. La Biblia es el mejor libro de liderazgo, de éxito, de finanzas, de gobierno, el mejor libro de orientación familiar. La Biblia toca todos los temas que la humanidad necesita. Por eso es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener una intimidad con Dios? A través de la palabra de Dios. Es decir, que si usted no tiene una Biblia, la primera inversión que debe hacer en su vida es comprarse una Biblia. ¿Cuál Biblia? Cualquier Biblia, no hay sino una sola Biblia. Que hay versiones, sí, hay versiones diferentes, pero no dejan de ser, no se convierten en Biblias diferentes. Es la misma Biblia con una forma de escritura diferente, una al lenguaje actual, una con diferentes gramáticas para entender el mismo mensaje, pero con diferentes formas de escritura, pero el mensaje no cambia. Entonces, ese es el primer camino. Hacernos a una Biblia y empezar a estudiar la palabra de Dios. Segundo, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, encontramos lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos jactamos de decir que hacemos buenas obras, pero apartados de la palabra de Dios. Entonces, miren la reflexión que nos ilustra 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la escritura de Dios, primero que todo, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay personas que equivocadamente, porque han interpuesto el razonamiento en decir que la Biblia no tiene valor porque fue escrita por hombres. Pero lo que no entienden, porque el enemigo les ha cauterizado el entendimiento, es que si bien es cierto la Biblia fue escrita por hombres, también fue inspirada por Dios. Es decir, que los hombres fueron usados por Dios para escribir lo que Dios quería que quedara plasmado en el manual de vida, en las Sagradas Escrituras, a través de la cual Dios se revela a nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. Estoy leyendo 2 Timoteo 3, 17 y 17. Útil para enseñar. ¿Queremos aprender? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, es que vamos a aprender. ¿Para qué más sirve la Biblia? Para redarguir, es decir, para generar esa conciencia de pecado, esa exhortación que necesitamos. La Biblia nos la hace, exhortándonos frente a lo que tenemos que enderezar y corregir. Para corregir
para instruir en justicia, es decir, todo lo que nos va a instruir es en justicia porque Dios es justo. Pero aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, las escrituras de Dios, la Biblia, cuando la estudiamos, nos va llevando a la perfección, es decir, va a sacar la mejor versión de nosotros, pero dice enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la manera como yo me puedo preparar para hacer buenas obras es primero instruyéndome en la palabra de Dios para tener la certeza que lo que voy a hacer como buena obra sea de agrado a Dios. Entonces es importante que esto lo tengamos claro. Tercero, Mateo 4:4. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, otra enseñanza de la Biblia para tener relación con Dios, para tener una relación íntima con Dios, es que nos recuerda que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la escritura salió de la boca de Dios porque fue inspirada por Dios Espíritu Santo. Entonces, la palabra es alimento para nosotros. La palabra de Dios es vida para nosotros. Y en la medida que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, nos va a permitir estar en comunión con Dios y tener una relación íntima con Dios. También, otra manera de tener una íntima relación con Dios es a través de la comunicación, a través de la oración. Es decir, orando. Entonces, primero, a través de las Sagradas Escrituras, leyéndolas y estudiándolas, meditándolas y escudriñándolas. Segundo, a través de la comunicación con Dios, a través de la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y Dios nos contesta a través de su palabra, cuando leemos la palabra. Cuando vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Es decir, nos manda a decir Dios que no estemos afanados por nada. Es decir, el estrés no tiene por qué estar en nuestras vidas, ni las preocupaciones, porque andar estresado o preocupado o angustiado es ir en contra de la palabra de Dios, es decir, es no creer en Dios, no confiar en Dios, no esperar en Dios. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? No por una parte, sino por nada. Pero dice más bien, dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante ¿qué? Oración y súplica. Mediante oración y súplica con acción de gracia. Es decir, debemos orar, gemir, ¿sí? Y ser agradecidos con Dios por el regalo de gracia que nos dio, que es la salvación, por la vida que aún no la ha guardado. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comunicarnos con Dios a través de la oración, no estar afanados, sino por el contrario, todas nuestras necesidades y peticiones, ponerlas en presencia de Dios a través del Hijo y con asistencia del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende por qué nosotros los aleluya, nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos, no andamos amargados. Nos gozamos en medio del proceso, no importa las dificultades por las que estemos pasando, nos gozamos, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es que nosotros sí somos felices, no somos aburridos. Lo que pasa es que la gente ha creído que la manera de uno estar gozoso o estar feliz, estar contento, es en medio
de lo que el mundo ha enseñado como felicidad o lo que el mundo ha enseñado como entretenimiento. Y los tiene embobados, entretenidos, distraídos y distanciados de la presencia de Dios. Y termina este versículo: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica. Pero además en Lucas 11, capítulo 11, versículos 9 y 10, también encontramos lo siguiente, que nos va a ayudar a entender cómo mantener esa relación íntima con Dios. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es otra porción de la Biblia que nos llama a que oremos. Oremos. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará en oración. ¿Qué leíamos antes? Que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dios dice: al que pide se le da. Dios dice: al que busca hallará, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué nos corresponde? En la intimidad. Dice la palabra de Dios: entre a tu aposento, cierra la puerta y en lo privado buscar de mí. Y en oración, luego de dar gracias, porque tenemos que ser agradecidos, dice, en acción de gracias, nos toca también pedir. ¿Qué le debemos pedir a Dios? Lo que nuestro corazón considere que necesitamos. Y si no sabemos qué pedirle, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a orientar qué pedir, porque a veces no sabemos ni qué pedir. Y cuando no sabemos qué pedir, entonces adoremos y agradezcamos a Dios. Pero si tenemos alguna necesidad, pedid y se os dará, dice la palabra de Dios en Lucas 11, 9, 10. Igualmente, tenemos que tener, para lograr esa íntima relación con Dios, confianza y fe en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es importante, para poder tener una relación íntima con Dios, confiar en Dios y tener fe. Bien dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, que de corazón confiemos en Dios. De todo corazón confiemos en Dios. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque nosotros tenemos la costumbre que hemos interpuesto nuestro entendimiento y razonamiento por encima de la revelación de Dios. Hemos desplazado el discernimiento, hemos desplazado la revelación por nuestro razonamiento, por nuestro entendimiento, y por eso hoy escuchamos a la gente siempre, cuando se va a referir a cosas de Dios o lo espiritual, dicen: para mí Dios es, para mí Dios hace tal cosa, para mí es tal cosa Dios. En lugar de decir: la palabra de Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Para anteponer lo que Dios dice por encima de mi propio razonamiento o mi propio entendimiento. Por eso dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está haciendo referencia a nuestra propia razón, sino que por el contrario, confiemos en Dios de todo corazón. Entonces, pero también dice: reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Usted tiene hoy una relación tóxica y compleja. Reconoce a Dios en esa relación, que Dios podrá empezar, si es su voluntad, a enderezar esa vereda llamada relación, matrimonio, unión libre, en su trabajo, en sus negocios, en su vida personal, Entonces, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos.
No solamente donde voy a hacer negocios, también en mi vida personal, en mi vida familiar, en todas las áreas de mi vida. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestros caminos, nuestras veredas, nuestras circunstancias. Ya para finalizar, otra manera como podemos tener una relación íntima con Dios es a través de la comunión y la obediencia. Comunión y obediencia. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pueblo de dura cerviz que no entiende o no entendemos. Yo en una época, hoy ya con la gracia del Señor y la guía del Espíritu Santo, gracias a Dios, pues ando en los caminos del Señor y hoy lo entiendo. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. La gente quiere hacer las cosas separadas de Dios y por eso son las frustraciones de los fracasos que no progresan, no prosperan, porque estamos apartados de Dios. Dice la palabra de Dios, porque apartados de mí nada podéis hacer. Nos recuerda Dios que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que el que permanece en Él y Él en nosotros, ese es el que dará mucho fruto. Esa es la comunión con Dios. Que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Que muramos nosotros y Jesús crezca en nosotros. De esa manera, a través del arrepentimiento y perdón de pecados, puede haber un nuevo nacimiento espiritual nuestro y empezar una nueva vida y dejar atrás el viejo hombre, la vieja mujer, todo lo pasado queda atrás y hoy nacemos de nuevo para ser una persona que agrade a Dios y empecemos a cambiar nuestra vida. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La humanidad dice que ama a Dios, ¿sí? La gente tiene la conciencia o tiene en sus sentimientos de amar a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos. Eso es como nuestro hijo que dice que nos ama, pero no hace nada de lo que tiene que hacer en su casa, no hace nada de lo que le corresponde hacer con sus deberes, pero nos ama. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos dicen que nos aman, pero hacen todo lo contrario a lo que deben hacer, de acuerdo a la sana crítica y la moral? En la casa, en los colegios, etcétera, etcétera. Igual estamos con Dios. Dios, te amamos, pero no cumplimos ninguno de sus mandamientos. ¿Y sabe por qué no cumplimos ninguno de sus mandamientos? Porque no estudiamos la Biblia, no la leemos. Y como no estudiamos la Biblia, pues no sabemos cuáles mandamientos vamos a cumplir. Tenemos la convicción que en la Biblia solamente hay 10 mandamientos porque eso fue lo que enseñó la iglesia tradicional en la que usted y yo nacimos. Pero la Biblia tiene más de 600 mandamientos. Y no porque diga que tiene más de 600 mandamientos es imposible de cumplirlos. No, el Espíritu Santo nos va a ayudar a poco ir teniendo el conocimiento, la revelación y el discernimiento de saber cuáles son los mandamientos de Dios. Porque una manera como podemos tener una relación íntima con Dios es a través de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A sus mandamientos. Pero yo no puedo obedecer lo que no conozco. Yo no puedo obedecer los mandamientos de los que no me he enterado que son mandamientos de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia. Si usted no está estudiando la Biblia o si usted cree en Dios sin Biblia, mucho cuidado porque puede estar desconectado de la presencia de Dios y puede estar poniendo en riesgo la salvación divina. Terminamos con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestras vidas, a que desarrollemos el hábito de la lectura y el estudio de la palabra de Dios
para ser redarguidos, corregidos, enseñados, para prepararnos para hacer buenas obras de acuerdo al propósito de Dios. Igual que nos ayude, Espíritu Santo, a desarrollar el hábito de la oración, a través de la cual nos comunicaremos con nuestro amado Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, igualmente a tener comunión con Dios, que sea Dios viviendo en nosotros y nosotros en Él para dar fruto bueno y que Él enderezca nuestros caminos. Que sea Dios quien nos enseñe, nos ayude a conocer sus mandamientos a través del estudio de la palabra. Igual tu palabra dice que la verdad nos hará libres y en la medida que estudiemos la Biblia conoceremos la verdad y en la medida que vayamos conociendo la verdad seremos libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las maldiciones generacionales. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Encomendamos nuestra vida a ti, amado Espíritu Santo. Te pedimos que sea nuestro consolador y nuestra guía. Te honramos, amado Jesús, como nuestro Salvador. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Gracias Jesús por morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Gracias por ser intercesor ante el Padre. Gracias por ser nuestro defensor ante el Padre. A ti todo el honor y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga.